refrendada hoy por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué nos podés decir acerca de cómo funcionan los glaciares? ¿Qué tan importantes son y desde tu conocimiento? Bueno, los glaciares cumplen un rol fundamental en los ambientes en los cuales están. O sea, por un lado, para que exista un glaciar se tienen que cumplir ciertas características climáticas y topográficas que por lo tanto ya marca la pauta de que es necesario proteger los glaciares porque no están en todos lados, no en todas las cordilleras del mundo hay glaciares, y no en todos los lugares de la cordillera tenemos glaciares. Básicamente son masas de hielo que se forman por la sobreacumulación de nieve, es decir, los glaciares se forman en lugares donde la nieve que precipita durante el invierno no se alcanza a derretir completamente en el verano, entonces se va acumulando año tras año, y eso nos permite justamente generar uno de los aspectos que son cruciales para el desarrollo de los ecosistemas y también para las economías regionales y el desarrollo de la población, que es ese rol de reserva de agua que tienen los glaciares. Entonces, por ejemplo... Sí, por favor. Sí, no, me interesa. Otro ejemplo es cuando pensamos en un año seco en cordillera, que están básicamente dados por si hubo o no precipitación de ese año, esta reserva de agua, esta caja de ahorro de agua que tenemos los glaciares permite amortiguar, porque no es nieve que cayó este año, sino es nieve que cayó hace cientos o a veces miles de años. Entonces justamente funciona como una caja de ahorro en la cual nosotros vamos poniendo agua, y cuando la necesita el sistema, el glaciar se derrite un poco más y aporta ese extra de agua que necesita los ríos para dar vida a todo lo que es la cuenca. Claro. Dicen que hay una leí para la nota, para hacerte esta nota a vos y a Marta, leí que hay una merma en el tema de la reserva de glaciares de un 30%. ¿Puede ser que haya habido un retroceso en la acumulación de agua, digamos, de nieve, de hielo en los glaciares del 30%? Como siempre, digamos, cuando uno habla de porcentajes en los cambios de cualquier de cantidad, uno tiene que referirlo al tamaño inicial, o sea, un 30% con respecto a lo que había en algún momento. Entonces, en general, cuando se habla de porcentaje de glaciares es necesario saber entre qué periodo y qué periodo, porque uno podría decirte, bueno, no, es solo un 15 porque yo lo medí entre tal año y tal año. En general un 30% a nivel de glaciares de la cordillera, tenemos que estar hablando de un periodo de por lo menos más de 40 años o 50 años. O sea, la comparación de los glaciares hace 50 años con lo que está pasando con la situación de ahora podría dar un número de esas características, pero hay regiones que cuando los comparamos es mucho menos, y hay otras regiones cuando los comparamos es mucho más que eso. Entonces ¿es normal que eso suceda o es producto del cambio climático, del efecto del hombre, digamos, en la utilización de los glaciares? Bueno, es una buena pregunta, porque por un lado los glaciares son un sistema natural que responde al clima, y por lo tanto, son indicadores de los cambios climáticos. Cuando se empezó a analizar hace 30 o 40 años el cambio de los glaciares y se empezó a tener los primeros datos a escala global, que podíamos comparar lo que estaba pasando en Norteamérica, en Europa, en Asia, en Sudamérica, la comunidad científica empezó a ver que los glaciares se estaban achicando en todas las regiones del mundo, con algunas excepciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, el famoso glaciar Perito Moreno, que es una de las tantas excepciones que hay, pero una de las pocas, podríamos decir, para ser más exactos. Pero a escala general la mayoría de los glaciares estaban retrocediendo. Y al principio se discutía si esto era efecto del hombre o era variabilidad climática natural. Durante muchos años
la comunidad científica no tenía la cantidad o una serie de datos lo suficientemente largos como para poder analizar si la señal que veíamos en los glaciares era una señal natural, producto de las fluctuaciones climáticas naturales, o estaba asociado a el cambio climático que genera el hombre por el aumento de los gases de efecto invernadero. Hoy en día, en el año 2019, contamos con la cantidad de datos suficientes, entonces ya podemos ver que en gran parte el retroceso de los glaciares de los últimos 25 años ha sido por efecto del hombre. Y sobre todo, lo que podemos ver es que el cambio climático que vamos a ver en los próximos 10, 15 y 20 años va a ser en gran medida, ya no solo un 25%, sino en gran medida, más de un 50% producto de la quema de combustibles fósiles. Claro. Entonces, es claro ya para la comunidad científica internacional, los glaciólogos de Argentina también, que lo que estamos observando como retroceso de los glaciares es en gran parte asociado a justamente la quema de combustibles fósiles a escala global, ¿no? Sí, es absolutamente claro. O sea que Al Gore era, lo cuento para la audiencia, era ex vicepresidente de los Estados Unidos. Cuando dejó el cargo se dedicó a la difusión de la problemática medioambiental, y tiene un video que se llama La Verdad Incómoda, un documental que se llama La Verdad Incómoda, donde explica el aumento de temperaturas asociado a los gases, al monóxido de carbono, creo, los gases de efecto invernadero. Entonces asocia el cambio de temperatura. Bueno, hubo todo un movimiento en contra de lo que Al Gore decía. Hoy podemos decir que ese documental y lo que es, es real, lo que la información que brinda es correcta. Sí. Al Gore trabajó junto a lo que se conoce como el Panel de Expertos por el Cambio Climático de las Naciones Unidas, conocido por sus siglas en inglés como IPCC, donde, digamos, las Naciones Unidas junta científicos de todo el mundo buscando que sea una representación, homogénea de los países que forman parte de la conferencia marco de cambio climático, que haya un balance de edades, de género, para tratar de lograr realmente un consenso y que no sea solamente los países centrales o los países periféricos los que hablan, sino buscan un balance. Y bueno, Al Gore trabajó junto a los que formaban parte en ese momento del panel, que acá de Argentina había varios, entre ellos Ricardo Villalba, el ex director del IANILA y uno de los grandes propulsores de la ley de glaciares. Uh-huh. Y básicamente lo que decían es: nosotros tenemos gran certeza de que el cambio climático es producto de lo que está haciendo el hombre. Eso obviamente es un manifiesto de la comunidad científica, podemos decir, que incomoda a las empresas o a los grandes capitales, porque son justamente las grandes empresas, sobre todo las grandes empresas productoras de petróleo, productoras de carbón, las grandes responsables de este cambio climático. Si bien uno pueda culpar o manifestarlo a través de cuáles son las naciones que más contaminan, o las naciones que, por ejemplo, la palabra no más contaminan, las que más emiten gases de efecto invernadero, cuando uno va al detalle, no es la ciudad de, por ejemplo, la ciudad de Mendoza, la ciudad de Misiones o la ciudad de Buenos Aires, las grandes emisoras de la Argentina. No. Las grandes emisoras de la Argentina, hoy, por ejemplo, una de las grandes emisoras del mundo es YPF, es una compañía 51% nacional, estatal. Claro. Entonces, obviamente eso se lo podemos sumar a la contribución argentina, pero no deja de ser una sola empresa que emite un gran porcentaje de las emisiones de dióxido de carbono. Hace poco salió un artículo muy interesante donde lo que buscaba era reflejar un poco justamente este rol que tienen las empresas. Uh-huh. Y señalaba que 100 empresas a nivel global
emiten el 75% de las emisiones de dióxido de carbono. Solamente 100 empresas, el 75%. Claro. Exacto. De las cuales, como te digo, la mayoría son empresas petroleras, muchas de esas son empresas estatales petroleras, porque las grandes petroleras, las grandes mineras y las grandes productoras de carbón, en general son de capitales estatales. Tenemos, como acá tenemos YPF, estaría el equivalente de YPF de China, de Rusia, entre esas grandes empresas. Entonces, el mensaje por ahí justamente de ponerlo en esa perspectiva y de quitarle como el rol de, bueno, es el país Estados Unidos, es el país China, es el país Argentina, y ponerlo en empresas, muestra que la posibilidad de cambiarlo es mucho más tangible, porque es básicamente modificar cómo las empresas trabajan o cuál es el modelo productivo hacia el cual queremos llevar ciertas compañías. Solamente de 100 empresas, nada más. Solamente de 100 empresas. Claro. Esto no significa cerrar las empresas, no, ni dejar a la gente en la no. calle, sino simplemente decir, bueno... Ni dejar de producir o de usar petróleo. Claro. Pero simplemente decir, bueno, ¿cuál es el cambio que nosotros tenemos que hacer para mejorar esta situación? ¿Cuáles son realmente, afinar los números para realmente lograr lo que son los objetivos que la comunidad internacional, a través de los acuerdos, por ejemplo, el Protocolo de Kioto o el reciente, que es del 2015, el Acuerdo de París, hemos trazado para básicamente no destruir nuestro planeta, para no llegar a un punto de no retorno? Hoy en día todavía estamos... es posible lograr un futuro próspero para las próximas generaciones si tomamos acciones directas. Lucas, te hago... años cuando... Sí, te quiero hacer una pregunta. Hipotéticamente, si esto continúa así, digamos que no hay cambios, que Estados Unidos se retira del Tratado de Kioto, se retira del Acuerdo de París, las empresas no producen cambios serios. Si esto sucediera, ¿en qué tiempo nosotros perderíamos la masa del agua de los glaciares? ¿Cuál es el futuro que vendría, digamos? Y los escenarios más pesimistas, justamente estos que hablan de digamos, hay un escenario pesimista que es mantener como seguimos, y un escenario pesimista que es que aumentemos, más pesimista todavía, que aumentemos. Esos escenarios más pesimistas hablan de aumentos de temperatura que van entre 4 y 6 grados la temperatura media global. Eso implica, por ejemplo, para lo que son los Andes, pronósticos de reducción de las masas de hielo de entre un 40 y un 80% de lo que tenemos hoy en día, y básicamente implican la total desaparición de glaciares en algunas regiones del mundo. Por ejemplo, y para las economías, por ejemplo para Argentina y las economías regionales, ¿qué afectaría esta catástrofe, digamos? Y si nosotros le sumamos a que los cambios son, digamos, están concatenados, sequías más pérdida de reservas de agua, la viabilidad de crecimiento económico de, por ejemplo, una región vitivinícola como Mendoza, se vuelve inviable. O sea, se vuelve inviable al modelo de negocio actual. O sea, no es que no van a poder existir los vinos mendocinos, sí, pero no vamos a poder regar la cantidad de hectáreas que tenemos bajo riego hoy en día. Y acá en Mendoza es un riego súper tecnológico. Estamos hablando de que se hace riego por goteo, una gota para cada planta. Se cuida a ese nivel hoy en día el agua. Y si nosotros pensamos de que no modificamos las cuestiones, de acá a 60, 70 años, no vamos a tener agua para regar. Básicamente Mendoza va a tener que disminuir su área cultivable. Te hago la última pregunta. Ustedes tenían que contar la cantidad de glaciares, hacer un inventario de glaciares en el país, y no recibían recursos. ¿Los recibieron para hacer esa tarea? Nosotros, digamos, lo recibimos, sí, obviamente no como en el tiempo y forma en el cual nos hubiera gustado.
seguimos teniendo recursos, sí, no en el tiempo y forma en el cual nos gustaría hoy en día. La ciencia en la Argentina es una tarea difícil porque, por un lado, como estamos hablando de temas cruciales para el desarrollo del país y demás, pero son temas que no hacen en la coyuntura diaria. Si hoy planteamos que estamos en un periodo de elecciones donde todas las provincias están eligiendo autoridades, desde autoridades municipales, provinciales, hasta las autoridades nacionales, y vemos dónde está la ciencia, la tecnología, la educación en el discurso, vemos que son discursos que no carecen de esos aspectos. Entonces, como podríamos decirlo, hablando rápido, no trae votos. La ciencia no es algo que las encuestadoras midan, no es algo que los políticos hoy en día realmente estén mirando, sino que están mirando otros aspectos que sus focus grupos, sus encuestadores les señalan como los más importantes. Es difícil conseguir apoyo para ese tipo de políticas, que sobre todo son políticas a largo plazo. Si nosotros empezamos a hacer el inventario con el gobierno anterior y lo terminamos con el actual. Necesitamos que continúen las políticas de ciencia y el desarrollo de ciencia sin importar los nombres. Lamentablemente, por más que se haya mantenido el mismo ministro de Ciencia y Tecnología, la política científica en la Argentina cambió muy fuerte. Fue un cambio que para algunos fue positivo, para otros fue negativo, pero sobre todo el balance que hoy en día hacemos los científicos del cambio de gestión es completamente negativo. Hoy en día tenemos un sistema científico que el otro día lo decía Sandra Díaz. Sandra Díaz es una de las científicas más reconocidas que tenemos hoy en día a nivel internacional. Se acaba de ganar el premio de Princesa de Asturias por sus investigaciones, y lo dijo claramente. Hoy en día el sistema científico está en crisis en Argentina. Sin embargo, este gobierno ha apoyado fuertemente, mucho más que el gobierno anterior, la política del Inventario Nacional de Glaciares. Si no fuera por el trabajo de los equipos técnicos y los subsecretarios del Ministerio de Ambiente, no podríamos hablar de hoy en día del inventario de glaciares. Por más que nosotros podríamos seguir trabajando en el sistema científico y haciendo el inventario, necesitaba, porque el inventario está atado a una ley, está atado a un gobierno, a un ejecutivo que tiene que legislar y que tiene que obrar para que se haga, necesitábamos de la intencionalidad política para que se realice. Y la verdad que es válido reconocerlo, porque cuando las cosas suceden y las cosas se hacen, está bueno que lo reconozcamos. Este gobierno cumplió con esa con ese déficit o con esa falta del gobierno anterior de publicar el inventario. Y gracias a eso, por ejemplo, ahora estamos festejando un fallo de la Corte favorable a el cuidado del ambiente, porque la Corte lo dice, hoy en día está el inventario, hoy en día la herramienta básica de la ley, que es el Inventario Nacional de Glaciares, existe, y por lo tanto podemos ver que los glaciares están en tal lado y ustedes se están quejando, le dijo en pocas palabras a la minera, de algo que no existe. Ustedes están quejando que la ley los está afectando y la ley no los está afectando. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que también es un poco esto de reflotar la necesidad de que las políticas de ciencia, de educación, de salud, de desarrollo tecnológico, incluso seguramente podría venir algún industrial y decirme también de desarrollo industrial, sean a largo plazo. Nosotros no podemos cambiar nuestra política científica porque cambia el color político de los que están gobernando. ¿Se pueden hacer ajustes? Sí, obviamente, son siempre bienvenidos los ajustes, los cambios de nombre mucho más, porque permiten refrescar el sistema y poner nuevas energías y demás, pero no podemos plantear un gobierno, un plan de desarrollo hacia el 2020 y después en el 2015 decir no, ese no nos gusta, cambiamos. No, cumplamos ese plan de desarrollo hasta el 2020, veamos cuáles son los resultados de ese plan y ahí, en base a eso, cambiémoslo, porque si no estamos todo el tiempo cambiando de caballo a la mitad de la carrera.
Perfecto, Lucas. Quedó súper claro. No sabía si ubicarte del lado del kirchnerismo o del lado del macrismo. Eso, sí, a vos y a todos. Cuando la gente habla en radio, te cuento algo, Lucas, en radio, en televisión, el oyente que está en la grieta, lo que está haciendo es dónde lo ubico a este tipo, ¿qué es, kirchnerista o es macrista? Y me pareció que vos sos científico, no sos ni macrista ni kirchnerista, sos científico y está muy bien lo que explicaste. Así que sí, nosotros como sociedad tenemos que, digamos, yo soy superar todo 37 años recién, no he vivido tantas crisis económicas como otros, pero sí he vivido una de las crisis económicas de nuestro país y sí he visto ya cambiar varias veces de gobierno, por suerte, en un ámbito de la democracia, donde podemos elegir, donde podemos votar y podemos expresarnos, que eso es lo más importante, pero sobre todo tenemos que aprender de los errores que hemos ya transitado. Y creo que nuestra sociedad hoy en día está lo suficientemente madura como para darse cuenta que no importa cuál es el partido político, cuáles son sus colores políticos, sino cuál es su plataforma de gobierno, si realmente va a apoyar un desarrollo económico y en qué línea. Porque creo yo, y sobre todo lo vemos nosotros en el sistema científico, que necesitamos esa tranquilidad de decir el rumbo es este, vamos a continuar apoyando esta línea y en ese sentido vamos a poder crecer, porque yo te doy un ejemplo del sistema científico, puede haber otros, ¿no? Pero nosotros, nuestros investigadores, en mi caso, yo como investigador, no formamos un investigador en glaciología de la noche a la mañana. Claro. Nosotros no podemos, y tampoco somos un país muy competitivo desde el punto de vista de la ciencia como para poder tentar a un glaciólogo francés o un glaciólogo estadounidense para que se venga a radicar acá y que nos haga el trabajo y no tener que formarlo. Nosotros tenemos una escuela de formación muy buena, que son las universidades públicas, y tenemos un sistema científico-tecnológico que está apuntalado en las universidades nacionales, públicas, y entonces tenemos que seguir fomentándolo, porque eso nos ha dado premio Nobel de la Paz, nos ha dado científicos reconocidos a niveles internacionales, nos ha dado premio Nobel de Medicina también. O sea, nuestro sistema científico funciona y es útil y es bueno. Entonces, ¿cuál es la forma de potenciarlo? No cortarlo, porque ahora los que vienen son de este palo, o los que venían antes no eran del mismo palo, entonces los queremos diferenciarnos. No, eso en ciencia, en salud y en educación, eso no sirve. Lucas, porque los chicos que entran a la escuela también necesitan de ese continuo en el tiempo, de la continuidad. Digamos, tenemos que cerrar porque se nos va el tiempo, pero digamos que no hay problema, Lucas. Digamos que el desarrollo económico hoy no existe sin el desarrollo tecnológico y de la ciencia. Antes podría haber, porque era una forma de fabricación tradicional, unas economías tradicionales. Hoy la ciencia está en todo, y si nosotros no incorporamos tecnología y ciencia a nuestros sistemas de producción, a nuestra forma de generar recursos y de administrarlos y de potenciarnos a través de nuestros recursos, si no agregamos ciencia y tecnología, no es viable. Un país así no es viable. Sin embargo, todavía tenemos que decir lo que vos estás diciendo. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por la entrevista. Este fue Lucas Ruiz, investigador del CONICET, experto en glaciares y en otras cosas, y además nos dejó una mirada interesante de cómo la ciencia debe ser tratada en un país a nivel político, pero también las personas comunes tenemos que asirnos de eso y entender que la ciencia es importante. Volvemos en un ratito con Sumo Cuidado. Muchas gracias.